Hay unas palabras de Jesús que están registradas en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, y dice así. Él dijo, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Hemos visto que una de las marcas originales del llamado de Jesús era poder ser sus discípulos, sus seguidores. ¿Sí? Jesús no vino a llamar fans, Jesús no vino a llamar personas que lo siguieran desde lejos, sino que Él vino a llamar hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a seguirlo, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a convertirse en sus discípulos. Y eso es una marca que marca justamente el crecimiento de una persona que se dice seguidora de Jesús. Pero también hay otra marca que yo quiero compartirte en el día de hoy y es la marca de poder pertenecer, el desafío de pertenecer. Creer sin pertenecer nos convierte en huérfanos espirituales. Y Jesús no solamente quiere ser tu Padre, tu Señor, tu Salvador, sino que Él también quiere que vos puedas convertirte en un miembro de su familia. Él no quiere que andes solito o solita por el mundo como un huérfano espiritual. Él quiere que te puedas sumar a su familia de fe. Para darnos cuenta verdaderamente qué significa seguir a Jesús, nosotros necesitamos ser parte de la familia de Dios, parte de la familia de la iglesia de Jesús. El llamado original de Jesús no fue hacia personas individuales, hacia individuos, sino que el llamado original de Jesús fue que pudiéramos caminar todos juntos, unánimes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Él dice en el libro de Mateo 16, 18, una vez más lo repito, Él dijo, voy a construir mi iglesia. La palabra iglesia significa, en el idioma original que estaba escrito en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra iglesia estaba escrita como eclesia. Suena muy parecido a la palabra iglesia. ¿Qué significa? Iglesia significa gente reunida, gente convocada, o es decir, una comunidad de personas juntas. Si vas a animarte a vivir un verdadero cristianismo original, como fue desde el principio, vas a tener que aprender a vivir en este nivel de comunidad. Jesús vuelve a caminar por las calles de nuestra ciudad cada vez que nosotros, cada vez que vos y yo, juntos caminamos como una comunidad de fe y hablando en el nombre de Jesús. El apóstol San Pablo utilizó una metáfora que él escribió en varias de sus cartas y de sus libros y lo utiliza en reiteradas oportunidades. Y él dijo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No sé si vos sabías, pero el cuerpo humano es una máquina perfecta, maravillosa, diseñada por Dios, ¿sí? El cuerpo humano tiene 12 sistemas. Sistema circulatorio, respiratorio, óseo, muscular, nervioso, 12 sistemas. También está formado por más de 650 músculos. 650 músculos. ¿Vos sabías que tenías tantos músculos? Algunos no saben que tienen algunos músculos hasta que los ponen en práctica. Cuando vos realizás una mudanza, ¿quién ha realizado una mudanza alguna vez en su vida? A ver, levante la mano. Bueno, cuando vos realizás una mudanza, ¿no es cierto? Subís, ponés, sacás, traés, llevás, y al otro día, ¿cómo estás? Estás muerto, liquidado. Te duele hasta el alma, es decir, hay músculo que ni sabías que tenías. Bueno, entonces tenemos 650 músculos, tenemos 206 huesos y tenemos 30 millones de células. ¿Escuchó? 30 millones de millones, es un número que es inescribible, ¿sí? Bueno, pero todos esos sistemas, todas esas partes funcionan en unidad, funcionan juntas, son todas partes del mismo cuerpo. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 5, escribió el apóstol San Pablo también, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Nos pertenecemos los unos a los otros, ¿sí? Si tenés uno ahí al lado cerquita, decile, te pertenezco. Decile, vos atrás, a donde tengas a uno, te pertenezco, decile. Bueno, había un antiguo cómico que hoy ya no está más con nosotros, los que tienen más de 40, quizás lo habrán escuchado alguna vez, que decía, le pertenezco. Los jóvenes menos de 40 no tienen ni idea de qué estamos hablando, pero bueno, lo vamos a dejar así. Nos pertenecemos los unos a los otros, somos parte de un solo cuerpo. La idea es muy clara.
Un miembro solo es valioso cuando está conectado con el cuerpo. Cada uno de nosotros somos valiosos y adquirimos todo nuestro potencial cuando estamos conectados con el cuerpo. Usted se imagina un miembro de su cuerpo, el antebrazo, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto es el brazo, del codo hasta la mano es el antebrazo. Su antebrazo suelto en su casa, así tirado, cortado, rajuñando por el suelo, dejando todo un charco de sangre y andando por su casa. ¿Podría su antebrazo andar solo por su casa? No, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera nosotros no podemos andar solitos por la vida porque perdemos nuestro propósito. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos estar unidos al cuerpo de la familia de fe. Muchos ven a la iglesia como un edificio. Algunas otras personas ven a la iglesia como un evento, pero la verdad es que la iglesia es mucho más que eso, muchísimo más que eso. La iglesia es una familia. Se lo voy a repetir de nuevo. La iglesia es una familia y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser parte de esa familia. Hay una diferencia significativa, sustancial, en simplemente asistir a un servicio de la iglesia y ser un miembro de la iglesia. Dios no quiere que vos vengas cada fin de semana, escuches una palabra que te llene el corazón y después salgas de aquí y durante toda la semana quedes desconectado, como ese brazo que está tirado ahí en tu casa. No, Dios quiere que vos puedas ser miembro de su familia de fe. Es por eso que dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19, que también escribió el apóstol San Pablo, ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Cómo fue que este sueño de Jesús se volvió realidad? ¿De qué manera real y práctica los seguidores de Jesús se conectaron como familia? Hay una idea romántica que para que este sentido de familia suceda, una iglesia debe permanecer pequeña. Porque si la iglesia es pequeña, si la iglesia es chiquita, nos conocemos entre todos, sabemos la vida de todos y entonces cuando la iglesia es pequeña nos podemos cuidar y nos conocemos. Déjame decirte que nosotros vamos a examinar el modelo original, porque nosotros no queremos hacer ninguna otra cosa que no haya hecho o dicho Jesús. Vamos a examinar el modelo original y vamos a descubrir en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, qué es lo que dice y cómo fue que comenzó la iglesia original de Jesús. Vamos a descubrir qué tan grande llegó a ser esa primera familia de fe. Muchos asumen que las mega iglesias, ¿escuchó alguna vez ese término? Mega iglesia, ¿sí? La mega iglesia es una iglesia que tiene más de 1000 miembros. Déjenos decirte que nosotros ya estamos en esa categoría. Mucha gente cree que las mega iglesias son un fenómeno moderno, son un fenómeno actual, que es un término que se acuñó en estas últimas décadas. Nosotros vamos a ver, sin embargo, cómo la primera iglesia de Jerusalén, que fue la iglesia original, creció a más de, ¿tiene una idea de cuánto? 100.000 personas de asistencia en sus primeros 25 años. ¿Me escuchó bien? Más de 100.000 personas se unieron a la iglesia de Jerusalén en sus primeros 25 años. Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos explica cómo fue este proceso y cómo fue que fue sucediendo esta idea de que la iglesia primitiva, la iglesia original, estaba diseñada para poder crecer. Una iglesia que es sana, inevitablemente crece. De la misma manera que un cuerpo, ¿no es cierto? Si tu cuerpo es sano, está sano, tu cuerpo va a crecer. Una iglesia sana también tiene que crecer. Es una capacidad innata que le dio Dios a las iglesias de poder crecer. Dice en Hechos capítulo 1, verso 15, por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas. Voy a poner un poquito en contexto este versículo. Si recordamos qué lo que había sucedido, Jesús había estado 3 años con sus discípulos, Jesús después había sido traicionado, lo habían crucificado, había muerto al tercer día, Él había resucitado, había estado 40 días con más de 500 personas y después Él ascendió a los cielos. Antes de ascender a los cielos, Él les dio un encargo a sus discípulos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esos 120 personas que estaban reunidos en un aposento alto. ¿Sabe qué es un aposento alto? Es ni más ni menos que un
un salón en un primer piso. Eran estas 120 personas que habían estado con él, acompañándolo hasta el final de sus días. Y estas 120 personas habían visto todo lo que había sucedido con Jesús. Habían visto lo que había sucedido con él en la cruz, lo habían visto morir, pero también lo habían visto resucitar. Y estaban ahí atentos, expectantes a ver qué iba a pasar. Jesús les había dicho que esperaran en ese lugar porque Él les iba a enviar a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios se iba a manifestar en ellos. Si usted recuerda un poquito el relato bíblico, ellos estaban reunidos en ese aposento alto. Dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio, que abrió todas las puertas y ventanas, se presentó como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos, y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza la iglesia primitiva. Dice en Hechos capítulo 2, verso 41, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3.000 personas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y habla un mensaje poderoso, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento de los pecados. Y dice que se convierte en 3.000 personas de una sola vez, de golpe. 3.000 personas, esos 120 se convirtieron en 3.120. ¿Sí? Pasaron a ser una mega iglesia. La iglesia primitiva ya tenía la capacidad innata de poder crecer. Dios da el crecimiento. ¿Se imagina 3.000 personas bautizándose? Yo me imagino cómo debe haber quedado la pileta donde se bautizaban. Después de los primeros 100 que pasaron, cómo haber quedado esa agua, ¿sí? Bueno, déjeme decirle que no se bautizaban en piletas, sino que se bautizaban en lugares abiertos, en ríos, utilizaban todos los lugares donde hubiera agua para poder bautizar a las personas. Y los discípulos, ¿cómo le quedaron los bracitos a los pobres discípulos, los 12, bautizando a más de 3.000 personas? Bueno, en ese entonces muchas personas que acompañaban a los discípulos, entre ellos se encontraban los hermanos de Jesús, incluso se encontraba María también acompañando a todo ese grupo original de 120 personas. Tienen que todos haber colaborado para realizar esta preciosa tarea de bautizar a 3.000 nuevas personas. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 47, dice que cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Nosotros vamos a ver aquí en varios versículos cómo fue este proceso de que la iglesia comenzó a crecer y comenzó a convertirse en una gran iglesia. ¿Cómo anda con las matemáticas? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se lleva bien con las matemáticas? Más o menos. Bueno, acá van a ver varios numeritos para que usted vaya sumando. Dice Hechos capítulo 4, verso 4, muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5.000. Vaya sumando, ¿sí? Vaya sumando. Cerca de 5.000 solamente los hombres. Si usted recuerda, en la antigüedad los hombres podían llegar a tener incluso hasta más de una esposa. Si tenían más de una esposa, tenían doble suegra. Como en aquel entonces no existía televisión ni Netflix, nada, tenían 5, 10, 15 hijos. Era una multitud de gente. Imagínense con esos 5.000 hombres, cuántas personas más se fueron convirtiendo. Dice Hechos capítulo 5, verso 14, seguimos. Aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Aquí en este versículo ya incluyeron a las mujeres. Aumentó el número tanto de hombres como de mujeres que creyeron en el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 28, se sucede un pasaje que se lo voy a poner un poquito en contexto. Los discípulos seguían hablando en el nombre de Jesús, seguían predicando en el nombre de Jesús. Los discípulos estaban con ese fuego que tenían en su corazón, llenos del poder del Espíritu Santo, y estaban predicando en el nombre de Jesús. Los sacerdotes de ese tiempo se habían puesto celosos porque ellos veían que las multitudes se convertían, veían que las multitudes se volvían a Dios. Entonces, ¿qué habían hecho? Los habían encarcelado, los llevaron a la cárcel a los discípulos. Esa noche vino un ángel, los liberó, y ellos, en vez de volver y salir y esconderse, ¿qué hicieron el otro día tempranito? Siguieron hablando en el nombre de Jesús. Entonces dice en el verso 5, capítulo 5, verso 28, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Están hablando si los sacerdotes les reclamaron. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén
llenaron toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él y quieren hacernos responsables de su muerte. No solamente alcanzaron a 3.000, no solamente alcanzaron a 5.000, sino que llenaron a toda Jerusalén. En ese entonces se calcula que la población de Jerusalén era cercano a 80.000 personas. ¿Se imagina el poder de Dios moviéndose en cada casa, en cada lugar, en cada rincón de esa ciudad? Y ellos no se quedaban callados. Sigue diciendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, sigue sumando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Este es un problema que sucede solamente en los lugares donde hay crecimiento. Comienzan a haber problemas y dificultades. Miren, nosotros aquí en la iglesia de la Alameda vivimos teniendo problemas y dificultades de este tipo. Como siempre Dios está enviando personas nuevas gracias a Él. Tenemos problemas de espacio, problemas de horario, problemas de lugares. Ya no sabemos dónde más ubicar grupos pequeños, gente que viene a utilizar el edificio. Tenemos de esos problemas y gloria a Dios que tenemos de esos problemas. Dios quiere que una iglesia pujante, una iglesia sana, una iglesia que obedece y es como en el origen va a tener este tipo de problemas como tenía esta iglesia primitiva, ¿sí? Los grupos de los griegos se quejaban contra los grupos de los judíos, porque en ese entonces habían un montón de pueblos que estaban mezclados y convivían los unos con los otros. Sigue diciendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los sacerdotes judíos de ese tiempo? Si usted recuerda un poquito, habían dos grupos de sacerdotes, los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Eran personas impolutas, impecables, que usaban unas túnicas largas hasta abajo, unos sombreros altos, una barba bien espesa, y ellos eran lo que le decían a toda la gente lo que tenían que hacer. Ellos no lo hacían, por supuesto, sí, pero se la pasaban con el dedito acusando a todo el mundo, diciendo lo mal que vos estabas con Dios, porque ellos, en teoría, representaban a Dios. Bueno, Jesús con los sacerdotes, con la gente religiosa de ese tiempo, fue con el que se la pasó la mayoría de su tiempo en discusión y en problemas, porque ellos veían que Jesús era diferente, veían que Él tenía autoridad, veían que Él hacía lo que decía. Bueno, este versículo dice que incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Hasta los sacerdotes que estaban en contra de Jesús, que vivían criticando a Jesús, se convertían. Y finalmente podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 20, dice que después de oírlo, alabaron a Dios y luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído. Aquí le estaban hablando a Pablo. Tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos han creído. Como vemos, el plan original de Jesús fue siempre una comunidad grande, pero profunda a la vez. Una comunidad grande, pero profunda a la vez. Esto representa para nosotros un llamado a la misión. El término griego usado aquí en este pasaje es la palabra murias. ¿Qué quiere decir la palabra murias? La palabra murias quiere decir demasiado numerosos para ser contados. Y Dios nos deja a cada uno de nosotros, si vamos a ser verdaderos seguidores, si vamos a ser verdaderos discípulos de Jesús, este desafío de poder ganar a una persona más para Cristo, alcanzar a una persona más para Cristo. A veces nosotros decimos, la verdad que tendríamos que cambiar el mundo, pero es imposible poder cambiar el mundo porque están sucediendo tantas cosas, hay tantas cosas que cambiar. ¿Sabe cómo se cambia el mundo? Una persona a la vez. El mundo se cambia una persona a la vez. Que una persona que vos puedas compartirle de tu fe, que una persona que vos puedas compartirle acerca de la salvación de Dios, una persona a la vez, podemos cambiar y transformar el mundo, como los discípulos, ¿sí? Que comenzaron a llenar a toda su ciudad. Dios quiere que cada uno de nosotros llene todo su barrio, todo su departamento, toda la ciudad de Mendoza con una persona alcanzada más
para Cristo. Pero tenemos una segunda pregunta. En esta noche vamos a compartir una segunda pregunta. Bueno, eran un montón, eran miles, se convertían de a miles las personas, pero ¿cómo? ¿Cómo hicieron para poder seguir siendo una familia? Porque quizás usted está pensando, bueno, si eran tantos, no se conocían, si eran tantos, no sabían cuáles eran las necesidades y los problemas específicos de cada uno de ellos. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo hicieron para conocerse? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, en el verso 42, que diariamente en el área del templo y en todas las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Aquí no solamente tenemos la misión dada por Dios, convertir y alcanzar a cada una de las personas que no le conocen, sino que junto con la misión, Dios también nos da la estrategia. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta estrategia original dada por Dios para poder seguir creciendo en número, pero también en intimidad. Porque Dios quiere que nosotros podamos alcanzar a muchas personas, pero que también nosotros podamos tener un lugar, un espacio en donde poder conocernos y abrir nuestro corazón. Dice en la primera parte de este pasaje que se reunían diariamente en el área del templo. Si usted ha estudiado un poquito de historia o ha leído la Biblia, sabe que el templo judío, que actualmente lo único que queda es una muralla, el templo judío estaba construido con muchos patios que se iban extendiendo y agrandando. Esos patios eran lugares abiertos, sin techos, en donde la gente se reunía y compartía y se reunía un montón de gente. Es como decirle más o menos como la cantidad de gente que se reúne acá en el auditorio de la Alameda para el Día de la Madre. Yo para el Día de la Madre acá afuera está lleno de gente, para el Día del Padre no, para el Día del Padre poquito, ¿sí? Dentro de poco viene el Día del Padre, vaya preparando las medias a rombo que siempre nos regalan a los padres. Para el Día de la Madre no, lleno de gente, invertimos en un montón de plata en regalos, pero bueno, era así. La cantidad de gente que había en los templos en esa época era muchísima. Bueno, pero ahí la gente no podía conocerse en profundidad, no podía conocerse en intimidad. Por eso es que Dios sigue diciendo en Hechos capítulo 2, verso 46, en esta versión de la Biblia al día, se reunían en pequeños grupos para celebrar la comunión en diferentes hogares. Se reunían en pequeños grupos, en grupitos de personas, grupitos en las casas, grupitos que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Grupo pequeño, eso es. Usted decía ¿cuándo va a hablar el pastor? Bueno, grupos pequeños, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así nosotros queremos ser originales, queremos volver al origen. Es por eso que Dios nos da la estrategia. El apóstol Pablo también menciona en una de sus cartas a los romanos una estrategia que era común desde el principio. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Dice Romanos capítulo 16, verso 23. Gallo, que era el nombre de una persona, quien me aloja y permite que la iglesia se reúna en su casa, los saluda. La iglesia reunida en una casa. ¿Cómo dice usted? ¿Los 3.000, los 5.000, los 8.000, no sé cuántos eran ya, se reunían todos en una sola casa? No, se distribuían en las casas y de esa manera podía funcionar la iglesia en una casa. Recuerde, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es un lugar, la iglesia somos las personas. La iglesia somos las personas. Bien, entonces se reunían la iglesia en las casas. Nosotros vamos a compartir algunas ventajas que tiene el compañerismo en las casas. Yo podría estarle hablando unas 14 horas más o menos, pero yo sé que 14 horas no me va a bancar, ¿sí? Bueno, le voy a compartir solamente 4 ventajas del compañerismo en las casas. En primer lugar, los grupos pequeños en las casas son relacionales. Es donde usted puede desarrollar una relación, no solamente con Dios, sino con otras personas que le conozcan, con otras personas a quienes usted también puede conocer. Cuando uno se suma a un grupo pequeño, uno sabe que van a haber personas, ¿cómo decirle? Difíciles, ¿sí? Personas difíciles como usted y como yo. Porque las personas muchas veces somos difíciles, pero de eso se trata. Dios quiere que cuando estamos juntos podamos limarnos las asperezas, ¿sí? Los unos
con los otros. Usted sabe que en el Nuevo Testamento aparece más de 36 veces el término unos con otros, unos por otros, unos a otros, más de 36 veces. ¿Será que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad? Es así. En un grupo pequeño usted aprende a relacionarse. En un grupo pequeño usted aprende a abrir su corazón. Déjeme decirle que si usted hoy todavía no está en un grupo pequeño, puede ser a lo mejor por un montón de motivos y circunstancias. A lo mejor estuvo en un grupo pequeño y ese grupo se disolvió o no le consiguieron los horarios. Pero si vos hoy no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo una parte muy, muy importante de la vida cristiana. Te estás perdiendo la parte que sucede en un lugar íntimo. Te estás perdiendo de poder aprender a abrir tu corazón y de ser usado por Dios. Porque muchas veces Dios utiliza a las personas que están a nuestro alrededor para hablarnos. Pero también muchas veces Dios usa tu vida para poder hablar a las personas que están a tu alrededor. Los grupos pequeños también son flexibles, ¿sí? Son flexibles. ¿Qué quiere decir que los grupos pequeños son flexibles? Que existen en cada lugar donde viva un cristiano. Si usted vive en Godoy Cruz, ahí podemos tener un grupo pequeño. Si usted vive en La Cera, ahí podemos tener un grupo pequeño. Son flexibles. De esta manera podemos alcanzar a muchos hogares, a muchos barrios, a muchas personas en diferentes lugares. Estamos a solamente 2 semanas de poder celebrar Semana Santa, que es una fecha muy importante, la fecha más importante para aquellos que somos hijos de Dios. Pasada esa fin de Semana Santa, vamos a lanzar una campaña preciosa aquí en la iglesia, donde vamos a desafiar a un montón de personas que puedan abrir sus casas y puedan convertirse en anfitriones. Quizás vos decís, pastor, yo la verdad de la Biblia conozco poco, si me hacen un montón de preguntas acerca de Dios no sé qué responder, pero déjame decirte que podés ser un anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Alguien que ofrece su casa para que pueda funcionar un grupo pequeño. Y entonces de esa manera poder extendernos y alcanzar a muchas personas que hoy no conocen a Dios. Son ampliables. Esto también va un poquito con lo que decían anteriormente. Cada vez que hay una persona que conoce de Dios, cada vez que hay una persona que ofrece su casa para poder funcionar un grupo pequeño, nosotros podemos ir ampliando los lugares en donde nos reunimos. Y los grupos pequeños también son económicos. Usted me dice, ¿qué tiene que ver, pastor, esto con los grupos pequeños? Usted sabe que cada vez que usted abre su casa, usted se transforma en un administrador de la iglesia. Ya dijimos, la iglesia somos las personas. Cuando usted abre su casa, se transforma en un administrador. ¿Por qué? Porque usted ofrece su lugar, usted ofrece sus recursos, usted pone quizás una merienda, usted prende las luces, le prende las luces, me imagino a la gente que se reúne en su casa, ¿no es cierto? Entonces usted se convierte en un administrador de los recursos de la iglesia. De esa manera, entre todos, podemos economizar gastos y alcanzar a más personas. Bueno, hay un montón de otras ventajas, pero ya las vamos a ir compartiendo más adelante. Y lo más importante que sucede en un grupo pequeño es el compañerismo. Usted sabe qué quiere decir compañerismo, cuando nos reunimos y nos juntamos y compartimos. No hay grupo pequeño si no existe comida. Esa es la regla número 2. La regla número 1 es amar a Dios. La regla número 2 que en todo grupo pequeño tiene que haber comida, preferentemente pizza, ¿sí? Usted sabe que hay algunos grupos pequeños que les dicen los tortugas ninja, porque tanto comer pizza ya les está saliendo caparazón. Bueno, comida. Alrededor de una comida siempre hay personas. Cuando hay comida y personas, sucede el compañerismo. Y eso da pie para que uno se relaje, para que uno se distienda. Uno venía así con cara de malo, viene el esposo que lo viene arrastrando la esposa al grupo pequeño y se sienta ahí con cara de malo. Bueno, ahí le sirven una comidita, ya se distiende, se relaja y comenzamos a compartir, comenzamos a abrir nuestro corazón. De eso se trata ser una familia, de eso se trata ser iglesia. Hay 7 marcas de un grupo pequeño saludable. Yo le quiero compartir un texto que es un poquito extenso, pero lo vamos a leer rápido porque aquí está condensado, concentrado lo que Dios quiere para nosotros como familia de fe. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47. Si trajo su Biblia lo puede leer ahí. Si no, puede seguirnos también por medio de las notas que tenemos en igle.ar/nota. Si no, la anota en un papel y si tiene buena memoria se acuerda y si no, siga, haga como quiera. Bien, vamos a leer este texto. Dice así:
Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como familia de fe. De esto se trata ser familia, de esto se trata ser un discípulo de Jesús, abrazar todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame decirte que si vos simplemente por ahora sos un asistente, te estás perdiendo prácticamente todo lo que Dios tiene preparado para vos como un miembro de su familia de fe. Ya te dije, Él no solamente quiere ser tu papá celestial, sino que Él también no quiere que vos te quedes solito por el mundo andando como un huérfano espiritual. Él quiere que te sumes a su familia, que seas parte, que seas miembro, que te animes a pertenecer a su familia. Entonces, ¿qué hacemos en los grupos pequeños? En primer lugar, estudiamos y aplicamos la palabra de Dios juntos. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En un grupo pequeño, la idea fundamental no es hacer un estudio profundo de la palabra. Yo sé que a algunos les gusta que en los grupos pequeños hiciéramos un estudio más profundo de la palabra, pero ese no es el lugar. Nosotros tenemos aquí en la iglesia, gracias a Dios, tenemos un pastor de compañerismo, tenemos lugares diseñados específicamente para poder hacer estudios profundos de la palabra de Dios. Ese es el lugar. El grupo pequeño es el lugar para hacer una aplicación práctica de la palabra de Dios, de lo que nosotros compartimos hoy aquí en este fin de semana. Vos vas en la semana a tu grupo pequeño y decís, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que esta palabra que Dios me habló el fin de semana lo pueda hacer práctico en mi vida? Y es ahí cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, cuando Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, cuando Dios comienza hablando a los esposos y a decirnos no estás tratando bien a tu esposa, cuando Dios comienza a hablarnos a los padres y a decirnos no estás tratando bien a tus hijos, cuando Dios comienza a hablar a los hijos, a los adolescentes, que ellos también tienen grupo pequeño, los jóvenes, y decirles no estás honrando y tratando bien a tus padres, un montón de cosas que Dios trata en nuestra vida por medio de su palabra en los grupos pequeños. Si vos no estás asistiendo hoy a un grupo pequeño, no tenés a nadie que pueda decirte, ¿sabes qué? Voy a orar por vos. O ¿sabes qué? Yo he visto que no estás tratando bien a tu esposa. O ¿sabes qué? Yo quiero que vos ores por mí. Estás perdiéndote una parte muy importante, una parte fundamental de la vida de un hijo de Dios. ¿Qué hacemos en los grupos pequeños? En segundo lugar, disfrutamos de la comunión juntos. Se dedicaban a la comunión fraternal, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Esto es lo que nos encanta a los grupos pequeños, ¿sí? No hay grupo pequeño sin comida, así que si usted está un poquito así flaquito como el pastor, vaya a un grupo pequeño y en 3 meses seguro va a engordar. Bueno, yo le voy a compartir algunos testimonios que yo le pedí a los guías de grupos pequeños, que tenemos muchos grupos pequeños, que en 3 o 4 líneas, por favor, le pidieran a uno de sus miembros qué era para ellos el grupo pequeño y qué significaba ser parte de la familia de fe de la Iglesia de la Alameda. Y los voy a leer textuales como me los pasaron, son algunos nada más, ¿sí? Dice Ezequiel y Kelly, al formar parte de un grupo pequeño nos enriquecimos al pasar tiempo en comunidad. Encontramos contención, apoyo, cuidado, compañía. Podemos pedir consejos y podemos profundizar en las Escrituras y conocer más de Dios. Ajira dice, la iglesia fue nuestra transformación como personas y como matrimonio. El grupo pequeño es lo más hermoso que nos pasó en la vida. Cambió plenamente nuestra mirada hacia los demás y entendimos que no se trata de nosotros, sino de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en el compañerismo. Miriam dice, ser parte de un grupo pequeño para mí es ser parte de una familia
que me contiene y me escucha, que me da fuerzas cuando ya no las tengo y que me dicen lo que es bueno para mi vida. Doy gracias a Dios por haberme puesto en esta iglesia y formar parte de ella. Karina, ¿qué dice Karina? Poder pertenecer a Él, está hablando del grupo pequeño, me permitió encontrar un espacio donde me siento contenida y escuchada. También, por sobre todas las cosas, pude encontrar amigos, gente que camina a mi lado y me sostiene. No estoy sola. Estefanía dice, en mi grupo pequeño encontré amor, sabiduría, entendimiento, contención. Siento que volví a Dios. Son mis hermanos en la fe, mi puente espiritual, mi familia, y juntos crecemos y aprendemos la palabra con gran gozo. Bianca, ¿qué dice Bianca? Al estar en un grupo pequeño siento que Dios nos fortalece y nos mima, que crecemos en su espíritu y que podemos ayudarnos las unas a las otras en distintos aspectos de la vida. Jimena dice, para mí formar parte de un grupo pequeño desde un comienzo fue llegar vacía a un lugar que me lo dieron todo, afectiva y espiritualmente, sin yo entender nada. Esta es una persona muy nuevita que lleva un grupo pequeño. Hoy, después de unos meses, puedo decir que permanezco por el amor que empiezo a sentir, que solo Dios nos puede dar. Y finalmente el testimonio de otro matrimonio. Dice Roberto y Jacqueline, el grupo pequeño nos mostró la unidad, la contención, el aprendizaje y la bendición para nuestras vidas y la de nuestros hermanos. Damos gracias a Dios por pertenecer a esta familia de fe. Y acá sí yo podría estar varias horas hablándote de la cantidad de testimonios y de cosas que Dios hace, ha hecho y quiere seguir haciendo por medio de los grupos pequeños. Es el lugar donde se producen los milagros, es el lugar donde se producen las transformaciones, es el lugar donde Dios quiere tratar y trabajar con tu corazón. Por eso no te quedes solo, no te quedes afuera. ¿Qué hacemos en los grupos pequeños? En tercer lugar, compartimos la comunión juntos. Dice, se reunían en casas para la cena del Señor. Quizás usted se ha preguntado y ha venido alguno de los meses y ha dicho, este mes no dieron la cena del Señor aquí en el auditorio, porque lo hacemos un mes aquí en el auditorio, al próximo mes lo hacemos en las noches de adoración y al próximo mes lo hacemos en los grupos pequeños. No hay mejor lugar para poder compartir un momento tan importante, para poder recordar ese sacrificio precioso que Jesús hizo en la cruz, que es en los grupos pequeños. Todos aquellos que hemos compartido la Santa Cena del Señor en un grupo pequeño es una experiencia que no te olvidas más. Es un lugar espectacular para poder recordar y también celebrar lo que Jesús hizo por vos y por mí. ¿Dónde hacemos eso? En los grupos pequeños. En cuarto lugar, ¿qué hacemos en los grupos pequeños? Oramos los unos por los otros. Esto es muy necesario. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, muchas veces vamos a atravesar por dificultades, muchas veces vamos a atravesar por problemas y vamos a necesitar la oración los unos de los otros. Otra vez te vuelvo a repetir, en más de 36 oportunidades Dios nos habla en el Nuevo Testamento y nos dice que debemos hacer las cosas los unos por los otros, orar los unos por los otros, hacerlo en un grupo pequeño. Nosotros nos dedicamos a hacer esto, compartimos nuestras cargas, compartimos los momentos alegres también, porque no siempre vamos a llorar al grupo pequeño, sino que muchas veces vamos a reír. Son más los momentos que reímos que los que lloramos. Pero también en el grupo pequeño compartimos cuando estamos mal, cuando tenemos dificultades como matrimonios, cuando tenemos dificultades con nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos adolescentes. A ver, levante la mano, ¿quién tiene hijo adolescente? Dios le bendiga, es lo único que le puedo decir, ¿sí? Cada vez que estamos con nuestros hijos adolescentes ahí en la lucha, en la batalla, vamos y compartimos y a veces lloramos y oramos los unos por los otros. En quinto lugar, ¿qué hacemos en los grupos pequeños? Nos ayudamos de maneras prácticas. Aquí también podría estar un largo rato contándote y compartiendo lo que los grupos pequeños hacen. Es espectacular cuando uno de sus miembros tiene dificultades, cuando uno de sus miembros tiene problemas. Yo conozco de hermanos que con las tormentas se le han caído los techos, que se le han venido abajo las paredes, que se rompieron las cañerías, que tuvieron problemas y el grupo pequeño salió
todos juntos a ayudarlos. Yo conozco personas que se han quedado sin trabajo. Durante la pandemia muchos hermanos se quedaron sin trabajo y aquellos que fueron bendecidos con un trabajo quizás estable, que siempre cobraban su sueldo, juntaban en el grupo pequeño mercadería y cada semana, cada mes ayudaban a ese hermano que era miembro del grupo pequeño y los sostenían con mercadería. Incluso algunos les han ayudado con ayudas económicas. Eso solamente se puede hacer cuando vos sos parte de un grupo pequeño. En más de una oportunidad, yo como pastor de compañerismo me toca asistir, acompañar a las familias que han perdido un ser amado, sí, que están despidiendo a un ser amado en un velatorio, en un sepelio. Y déjeme decirle que es increíble la diferencia de aquella persona que era parte de un grupo pequeño, como todo su grupo lo acompaña en ese momento difícil, en ese momento doloroso, en ese momento triste, y están juntos ahí acompañándolo, abrazándolo, llorando con él. Y de la misma manera, tristemente, también me ha tocado ver cuando una persona nunca ha estado en un grupo pequeño, nunca se ha integrado a la familia de fe y ha perdido un ser amado y ha estado solito. A veces he estado en salas velatorias con la persona que había perdido a su ser amado y yo junto los dos en esa sala, nadie más. La diferencia es que Dios quiere que vos te rodees de personas que te amen, de personas que te acompañen, de personas que puedan vivir la vida en comunidad juntos. Y eso lo hacemos en esta gran familia de fe por medio de nuestros grupos pequeños. ¿Qué más hacemos en los grupos pequeños? En sexto lugar, adoramos juntos. No hay mejor lugar para poder cantar, para poder orar, para poder compartir una palabra, para poder adorar juntos a Dios que en un grupo pequeño. Usted sabe que la adoración no es solamente cantar, es una de las cientos de maneras que hay de poder adorar a Dios. La adoración es todo lo que vos haces con tu vida. Vos adorás a Dios con tu vida todo el tiempo, desde el mismo momento en que te despertás hasta que te acostás, todo el día es un momento de adoración. Pero cuando nos reunimos y nos juntamos en una casa, cuando nos reunimos en un grupo pequeño, ese lugar puede transformarse en un altar de adoración a nuestro Dios. Y en séptimo lugar, ¿qué hacemos en los grupos pequeños? Tenemos la oportunidad de invitar a otros a la iglesia. Dicen en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El grupo pequeño es un lugar espectacular para poder compartir con personas que no conocen de Dios. Quizás tenés alguna persona que lo has invitado a la iglesia y todavía no se anima a venir a la iglesia. Podés invitarlo a un lugar más íntimo, podés invitarlo a tu casa, a ese lugar que él ya conoce. Quizás es un amigo, quizás es un familiar, quizás es un vecino. Y por medio de esa invitación poder ganar a una persona más para Cristo. Déjame decirte que si vos todavía no estás en un grupo pequeño, tengo una buena noticia para darte. Dentro de muy poquito, el 20 de abril, día miércoles 20 de abril, vamos a realizar un enlace de grupos pequeños. ¿Qué es un enlace? Simplemente un tiempo que nosotros abrimos aquí en la puerta del auditorio a las 21 horas para todas aquellas personas que no están en un grupo pequeño y quieren sumarse, ser parte de un grupo pequeño, puedan venir y juntos podamos encontrarte un grupo al cual puedas pertenecer. Una vez más te digo, no te quedes solo, no te quedes afuera. Dios no quiere que andes caminando solito por la vida. Dios quiere que aprendamos a vivir la vida juntos en comunidad. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí ya estamos en un grupo pequeño, o quizás has escuchado y decís, qué bueno, pastor, a mí me encantaría, me gusta todo esto de lo que usted está compartiendo, pero ¿sabe qué? La verdad es que yo todavía ni siquiera tengo una relación con Dios. Yo ni siquiera todavía nunca me he atrevido a poder abrir las puertas de mi corazón a Dios. Déjame decirte que esta es la mejor noticia que vas a poder escuchar esta noche. ¿Sabes por qué? Porque Dios está aquí. Y estás a una oración de distancia de poder convertirte en un hijo de Dios, de poder abrirte las puertas de tu corazón para que Dios haga el milagro de transformación de la salvación.
Te invito a que puedas inclinar tu rostro aquí donde estás o allí donde nos estás acompañando también en tu casa. Si vos sentís que hasta ahora has estado solo, si vos sentís que hasta ahora nunca le has entregado el control de tu vida a Dios, que has rendido el control de tu vida a Dios, podés decirlo ahora con esta oración. Decirle a Dios así: querido Dios, te necesito. Señor, me doy cuenta que hasta ahora he estado viviendo solo, he estado viviendo a mi manera, he estado lejos de tu corazón. Y yo he escuchado que vos enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz para poder cargar con todo el pecado y con todo el mal que cada uno de nosotros hemos sido capaces de hacer. Por eso, Señor, yo en esta noche me arrepiento y te pido perdón. Te pido que vos entres a mi corazón, que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y de esta manera yo pueda transformarme en tu Hijo. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte que si vos hiciste esta oración por primera vez en tu vida, te felicito. Es la mejor oración que hayas podido hacer en toda tu vida. La palabra de Dios dice que cuando vos haces esta oración y lo recibís a Él como Señor y Salvador de tu vida, todas las cosas viejas quedan atrás y Él comienza a hacer cosas nuevas en tu vida. ¿Sabes qué? Me gustaría saber si al menos en esta noche hay una persona que haya hecho esta oración por primera vez en su vida. Simplemente que pueda levantar su mano. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. ¿Alguien más allá al fondo? Dios te bendiga. ¿Quién más hizo esta oración? Dios les bendiga. Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Es la mejor oración que hayas podido hacer en toda tu vida. Y no te sorprendas, porque a partir de ahora Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en tu vida. Antes de irnos, antes de finalizar, ¿sabes qué? Queremos una cosita más pedirte. Vos que levantaste tu mano, quizás no levantaste tu mano, pero hiciste esta oración conmigo. Antes de irte, aquí en mi zona, a la izquierda hay una zona de sillones y hay un cartel que dice Next, tu próximo paso. Ahí hay personas que simplemente te van a preguntar, ¿cómo te llamas y cómo podemos orar por vos? ¿Cómo podemos orar por tu vida? No te vayas rápido, apurado, pasa un segundito por ahí y queremos hacer eso por vos. Allí aquellos que nos están acompañando en las redes, si vos hiciste también esta oración por primera vez en tu vida, escribí en el chat, entrego mi vida a Jesús. Y en esta semana nos vamos a poner en contacto con vos porque también queremos conocerte. A todos los que estamos aquí, te invito a que te puedas poner de pie y vamos a finalizar con una oración de compromiso, una oración en la cual le vamos a decir a Dios que queremos pertenecer, una oración que queremos decirle que nosotros queremos ser miembros, queremos ser partes de esta familia de fe. Si querés levantar tu mano al cielo y vamos a hablar con Dios. Amado Señor, muchas gracias porque vos nos amaste primero. Muchas gracias porque vos nos buscaste primero. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestra vida y trajiste redención, trajiste perdón, trajiste salvación. Pero no solamente eso, te damos muchas gracias porque vos nos regalaste una familia preciosa de fe. Esta familia de fe, Señor, que es la Alameda, es una familia preciosa a la cual pertenecer. Por eso yo te agradezco por cada persona que hoy se encuentra aquí, Señor, para que cada uno de ellos pueda sentirse parte, pueda sentirse miembro, para que cada uno de ellos juntos podamos caminar hacia todo lo que vos tenés preparado en nuestra vida. Gracias, gracias Señor por amarnos tanto. Hacemos esta oración en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.